Para la humanidad, la Antártida representa un continente nuevo y enigmático. Desde que los seres humanos la descubrieron por primera vez en 1895, ha atraído a numerosos investigadores de diferentes países. Cada año, exploradores y científicos acuden a este lugar en busca de sus secretos y riquezas. Hasta ahora, más de 30 países han establecido más de 80 estaciones de investigación científica en la Antártida, y la región cuenta con más de 50 aeropuertos, tanto grandes como pequeños. China también ha decidido emprender una ambiciosa expedición hacia la Antártida, invirtiendo una suma de $850 millones en la construcción de un nuevo aeropuerto. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una oposición inesperada desde el principio: Australia. Según ellos, China habría violado su soberanía territorial en la Antártida, lo que ha generado tensiones entre ambos países. ¿Qué sucedió exactamente para llegar a esta situación? Agradecemos que sigas nuestros videos y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre los acontecimientos globales. Estamos seguros de que nuestros videos seguirán siendo de tu interés. La Antártida es un inmenso glaciar ubicado en el extremo austral de la Tierra, abarcando una extensión total de alrededor de 14.245 millones de kilómetros cuadrados. Reconocido como el lugar más gélido del planeta, alcanza temperaturas mínimas de menos 89,2 grados Celsius. Debido a su escasa precipitación y el aire extremadamente seco, la Antártida ha sido siempre conocida como la región blanca desértica. Tan solo cerca del 2% de su territorio es adecuado para la supervivencia humana, mientras que el 98% está permanentemente cubierto de hielo y nieve. A pesar de su aspecto de glaciar, la Antártida esconde recursos valiosos, incluyendo petróleo y minerales. Según datos de exploración humana actuales, alberga más de 200 tipos de recursos minerales, con las reservas de carbón y mineral de hierro siendo las más grandes del mundo. Estos recursos poseen una enorme relevancia en investigación científica, economía y asuntos militares. Con el objetivo de garantizar un uso razonable de los recursos en la Antártida, las Naciones Unidas han promulgado una serie de tratados que prohíben a todas las naciones llevar a cabo actividades militares en la región antártica, limitando así las actividades mineras de distintos países en cierta medida. No obstante, la validez de este tratado solo se extiende hasta el año 2048. Al principio, un grupo de 12 países firmó el acuerdo y hasta el momento 52 países se han unido a esta iniciativa. Sin embargo, a partir del año 2048, todos los países del mundo estarán observando con atención el vasto y rico depósito de recursos en la Antártida, y todos querrán ser los primeros en aprovecharlo. Así que, el país que logre aprovechar esta oportunidad en la Antártida en el presente, obtendrá una abundante cantidad de recursos en el futuro. Con el objetivo de explorar de manera más eficiente los abundantes recursos de la Antártida, muchos países han construido estaciones científicas de investigación y aeropuertos en la región. Hasta el año 2021, más de 30 países de todo el mundo han erigido estaciones de investigación y aeropuertos en la Antártida. Entre ellos, se destacan más de 80 estaciones científicas de investigación y más de 50 aeropuertos. Siendo el país más desarrollado a nivel mundial, Estados Unidos no dejará pasar la oportunidad de explotar los recursos de la Antártida. En la actualidad, cuenta con la mayoría de los aeropuertos en la región, con un total de 13, seguido de cerca por Rusia con 8. En los últimos años, la fortaleza de China ha crecido enormemente y ha experimentado un notable avance en la investigación científica. Es por ello que China planea unirse a un equipo que explora la Antártida, aunque ya cuenta con 5 estaciones científicas de investigación en la región. Todavía no posee un aeropuerto permanente. Para China, el envío de personal y suministros científicos a la región representa un gran desafío. Además, las aguas antárticas están cubiertas de hielo y nieve durante todo el año, lo que hace que el transporte marítimo sea sumamente complicado, ya que en su mayoría requiere romper el hielo. El transporte aéreo, en cambio, es la opción más conveniente y rápida. Sin embargo, debido al ambiente hostil de la región antártica, hay muy pocos aeropuertos en la zona. En este contexto, China está naturalmente decidida a no quedarse atrás de otros países. Por esta razón, ha invertido $850 millones para construir su propio aeropuerto permanente en la Antártida, cercano a la estación conjunta. El aeropuerto está diseñado con una pista de aproximadamente 1.500 metros de largo y 80 metros de ancho, lo que permitirá el aterrizaje y despegue de grandes aviones de transporte.
Sin embargo, el plan de China para construir el aeropuerto se ha enfrentado a la oposición de Australia, quien alega que China ha violado su soberanía territorial en la Antártida. Según Australia, la ubicación del aeropuerto chino en la Antártida es precisamente donde Australia había propuesto construir el aeropuerto Davis en 1957, lo que ha generado tensiones entre ambos países. No obstante, las afirmaciones de que China ha ocupado territorio australiano en la Antártida carece de fundamentos. Desde 1959, el Tratado Antártico ha establecido claramente que la región solo puede ser objeto de investigaciones científicas y ninguna nación puede competir maliciosamente en la Antártida. El tratado también declara que la Antártida no pertenece a ningún país, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Australia también estuvo de acuerdo con ese tratado en ese momento. En la actualidad, cualquier país con suficientes recursos y poderío puede construir sus propias bases de investigación y aeropuertos en la Antártida. Sin duda, este es un tratado muy justo, aunque hay muy pocas ubicaciones apropiadas para construir aeropuertos en esa región. Aparte de los aeropuertos ya establecidos por Estados Unidos y Rusia, quedan solo unas pocas ubicaciones viables. Durante los últimos 60 años, Australia ha utilizado la construcción del aeropuerto Davis como pretexto para ocupar esta posición durante mucho tiempo, pero nunca ha dado inicio a la construcción. Esto claramente representa una ocupación activa del territorio. Incluso si China decide no construir un aeropuerto aquí, creo que habrá otros países compitiendo con Australia en el futuro. Por lo tanto, China no ha violado la soberanía territorial de Australia en la Antártida. Pero Australia quiere mantener el control de este sitio durante un largo periodo, lo cual es claramente inmoral. Durante la ardua construcción del aeropuerto en la Antártida, China ha enfrentado innumerables desafíos impuestos por las condiciones únicas de esta región helada. Los valientes trabajadores de construcción deben estar constantemente preparados para lidiar con situaciones peligrosas que van desde fuertes lluvias hasta grietas en la nieve y el hielo, que pueden surgir en cualquier momento. Además, la ubicación de la Antártida en una zona de vientos fuertes ha añadido otra capa de dificultad a la construcción, exigiendo aún más esfuerzo y dedicación. A pesar de todas las dificultades encontradas en esta hazaña, los chinos perseveran con una valentía inquebrantable, sin mostrar temor ante los obstáculos que se presenten en su camino. Su dedicación y tenacidad han llevado el proyecto del aeropuerto a estar prácticamente completo y se espera que esté plenamente operativo en el transcurso de este año. Con la finalización del aeropuerto en el horizonte cercano, se augura un futuro prometedor para las investigaciones de China en la Antártida. La nación asiática, conocida por su visión a largo plazo y su compromiso con la investigación científica, sin duda desplegará sus esfuerzos y recursos para llevar a cabo investigaciones más efectivas y significativas en este continente blanco y misterioso. A medida que este nuevo aeropuerto abra las puertas a un mayor acceso y conectividad con la Antártida, es posible que veamos un aumento en la colaboración científica y la presencia de diferentes países en este continente único. En última instancia, esta apertura puede allanar el camino para una mayor comprensión y preservación de este frágil y valioso ecosistema polar, asegurando que las generaciones futuras también puedan beneficiarse de las riquezas y conocimientos que la Antártida tiene para ofrecer. Esperamos con entusiasmo los próximos logros y descubrimientos que nos depara este apasionante capítulo en la historia de la exploración antártica y los avances científicos que sin duda enriquecerán nuestro conocimiento del mundo natural. Agradecemos sinceramente a todos los involucrados en este proyecto y alentamos a seguir adelante con el espíritu audaz y colaborativo que ha llevado a la humanidad a expandir constantemente los límites del conocimiento y la comprensión de nuestro planeta y el universo que nos rodea. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.